Bueno, gracias por venir. La idea acá era tener una conversación sobre estos temas que son los proyectos de investigación de nuestros profesores. Eh, y lo que hemos hecho, como también tenemos a nuestros visitantes de BASA, es we have the presentation in English, but they will speak Spanish or Spanglish. Spanglish. So if you don't understand some things you may ask. Estamos también grabando esto para luego tener una mayor difusión, pero la idea es que esto sea una conversación más de tipo informal para dar a conocer nuestras investigaciones. Entonces, primero quería presentarles al profesor Berlan Rodríguez. Él es doctor en la PUC, ingeniero industrial y magíster en matemática aplicada por la Universidad Cienfuegos de Cuba. Su especialidad es la mejora integral del rendimiento organizacional a través de la mejora de procesos, basados en Lean Six Sigma y producción limpia. Aplica modelos y herramientas matemáticas para la comprensión de los procesos y el análisis del ciclo de vida y el cálculo de la huella de carbono. Tiene mucha experiencia en investigación sobre estos temas y sus temas abarcan desde sistemas fotovoltaicos y biomasa, la eficiencia energética eh, en la industria agroalimentaria y la adopción de tecnologías para la industria, ¿no? Y en esta ocasión nos va a hablar sobre el rol del análisis del ciclo de vida en la transformación sostenible de la gestión pública y la organización en el Perú. And you can see the presentation also in English, ¿no? Sí. Ok. Ok, bueno, comenzamos un poco en esta presentación no he querido ser muy técnico, solamente conversar un poco sobre la importancia que tiene el tema que estamos tratando. El análisis de ciclo de vida es básicamente una herramienta que te permite tomar decisiones informadas, te permite tener la información correcta para tomar la mejor decisión en cada caso. Vamos a ver un poco de qué trata. Cuando nosotros hacemos análisis de ciclo de vida, debemos considerar toda la cadena productiva, desde la extracción de materiales, el transporte de esos materiales a la manufactura. Luego hablamos de la manufactura en sí, la puesta en los retails de los productos, de ahí se utilizan los productos, se desechan y en algunos casos, muy pocos, few cases, we have recycling. Pero todas esas etapas tienen ciertos impactos en la naturaleza. Generalmente, we usually are taking into account strongly the global warming potential or climate change, but there is a big picture. Hay otros impactos que no son la huella de carbono. De hecho, dentro de nuestro contexto, in our context, we have problem with, for example, contamination of rivers. So maybe for us it's important the clean water more than climate change. Maybe, just maybe. Quizás debemos entonces nosotros regionalizar un poco algunas de los problemas que usualmente se trabajan. Y de hecho, no sé si han visto, maybe you see cycling ways, las vías de las ciclovías. Tenemos una gran cantidad de ciclovías que de repente no se están usando, las cuales han ocupado un carril. Cycling ways are occupying a way. Eso causa más tráfico. Habría que calcular y no se hizo. We never calculate what is the real impact of this. Ese tipo de cosas son las que nosotros podemos analizar realmente con un enfoque más pragmático
utilizando el análisis de ciclo de vida. O sea, no porque Alemania usa ciclovías, not just because in Finland there are too many bicycles, this is the solution for us. We have to calculate the impacts. So, esa es la idea cuando hacemos ese tipo de análisis. Se entiende el análisis de ciclo de vida como una herramienta base para tomar decisiones de sostenibilidad. Está extendida a varias áreas, o sea, no solo se habla de análisis de ciclo de vida environmental, también se habla de análisis de ciclo de vida social life cycles, assessment y life cycle costing. Existe un poco la visión de expandir esta forma de trabajo a otras áreas de la sostenibilidad. Es un poco la cuestión de por qué estamos investigando, por qué a mí me gusta, why I like this methodology. Entonces, yo les voy a proponer solamente como un tema, digamos, un ejemplo para iniciar la discusión. It's just a case for initializing the conversation. Eh, un caso que es muy típico, a typical case of life cycle assessment, is the comparison of this. La comparación, ¿por qué escogemos vasos de papel y no vasos de plástico o otro tipo de acciones? A veces esto es una decisión que es básicamente emocional, it's emotional decision, not an informed decision. Here in Peru, we have 99% of these products imported from China. O sea, esto que estamos viendo ha llegado a través de un viaje de 19.000 kilómetros. Entonces, el hecho de que sea de papel o que sea de plástico, no necesariamente te hace ver que sea clean o limpio. Hay que pensar un poco más allá. Y de hecho, también pensemos lo siguiente. En China tendrán una producción que sea muy sostenible, que respete totalmente el medio ambiente. ¿Cómo será la producción en China? De repente no lo sé. I don't know how it's produced in China. If we use the databases, en análisis de ciclo de vida tenemos bases de datos donde se registran los procesos de producción de muchos lugares. We have databases that include many process of different countries. So we can use these products, these databases in order to analyze or estimate the environmental impacts. Si hacemos eso, if we do this, so, también hay una diferencia en cuanto a lo que pesan. O sea, nosotros estaríamos transportando, si hablamos de 1 million, 1 millón de vasitos de esto, serían 12 toneladas si es en papel o 5 toneladas si fuera en plástico. Entonces, cuando vamos a analizar la producción, debemos analizarla de manera justa. No es la misma cantidad de materiales. Por otro lado, es importante saber de dónde, where we extract the materials. ¿Es de un bosque protegido? ¿Es de bambú? ¿De dónde será el papel? ¿Es más importante reducir la cantidad de petróleo que cuidar los bosques? Ese es un poco el tipo de análisis que nosotros hacemos con análisis de ciclo de vida. Si hablamos solo de la huella de carbono, que es la que todo el mundo conoce, Global Warming Potential, CO2, CO2, Equivalent CO2, vemos que para hacer 1 millón de vasitos de plástico necesitas
8.000 kilogramos de CO2, 8 toneladas. La mayoría de este impacto viene desde la producción del polietileno. Hay una parte que sería, esta sería el impacto del transporte y esto sería el impacto que tenemos acá eh, durante la etapa de desechar el vaso. Si lo vemos desde el punto de vista de los vasos de papel, el impacto es mayor. Necesitas mayor cantidad también de huella de carbono, solo por la producción del papel, aunque también la huella de transporte es mayor y la huella de desechar el vaso también es mayor. Debido a la forma, just because the way we treat the, the garbage. Esa es un poco la cuestión. Entonces, hay otra big picture acá, hay otra análisis que debemos hacer. No vivimos solamente pensando en el impacto ambiental, solo es huella de carbono. Esto es global warming, pero todos los demás son diferentes impactos. O sea, yo a veces hago la pregunta de qué te quieres morir, porque todo tiene un impacto. What do you prefer for your death, for your death? Because this is global warming, but this is ozone deplete the ozone layer, and this is the ionizing radiation, particular matter contaminant in the air. So there are too many impacts. There is not only global warming. So we have to take the big picture for the analysis. Tenemos que analizar con la vista un poco más abierta, porque a veces nos centramos y lo que puede ser bueno en un sentido, quizás no lo es en otro sentido. Mira, por ejemplo, en Perú, here we have a clean electric matrix for production. Electric production matrix in Peru is almost clean. We have 48% of energy, electric energy from water, and 30%, almost 30% from natural gas. Tenemos una matriz energética bastante limpia. Sería bueno para nosotros utilizar autos eléctricos. Maybe it's good for us to use electric vehicles. Maybe. But where do you going to charge? ¿Dónde lo vas a cargar? No existe la infraestructura. Lima es una ciudad donde abundan los edificios multifamiliares. We have too many buildings. Y no hay la infraestructura para cargar los vehículos. Hay otros barrios, y por eso hablaba también que existen otros lugares donde de repente no hay agua. Quizás tampoco hay electricidad o no aguantaría la carga de electricidad. Entonces hay que ver un poco más allá de qué es lo que estamos trabajando. Esa era un poco la pregunta. Ya hicimos impacto ambiental, ya somos sostenibles. Analizamos solo el impacto ambiental, ya somos sostenibles. Hay vida más allá de eso cuando hablamos de análisis de ciclo de vida, de sostenibilidad del ciclo de vida. Hablamos de, en general, tres aspectos donde tienes el análisis de ciclo de vida environmental, que es este es el inicial. Esto empezó con el análisis de ciclo de vida ambiental, pero se ha ido llevando también a análisis de ciclo de vida social y análisis de costo de ciclo de vida. Cuando tienes los tres, entonces tienes el Life Cycle Sustainability Assessment. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de Social Life Cycle Assessment, tienes diferentes categorías de impacto. You have different impact categories. When you use environmental impacts, you see
maybe ozone layer depletion, global warming. Pero cuando hablas de la parte social, tú puedes tener impactos en diferentes categorías. Por ejemplo, child work, trabajo infantil, fair salary. Ese tipo de cosas también impactan sobre la sostenibilidad. Y cuando vas a hacer el análisis, de repente puedes tener un producto que es ambientalmente factible, pero que utiliza unas cargas sociales. eh, Maybe you have the idea, this is cheap, but many people pay his life for this. Algunas personas han pagado con su vida, han pagado con malas condiciones de que tú puedas tener ese producto barato. Esa es un poco la idea del análisis de ciclo de vida social. Deberíamos tener, esto por ejemplo es en África el tema de los pigmentos, el maquillaje, makeup pigments, tiene un gran componente. It have a great component of child labor. So, is sustainable. En Perú no estamos exentos de trabajo infantil, todavía existen y persisten algunos lugares donde hay trabajo infantil. La pregunta sería, ¿trabajan porque son pobres o son pobres porque trabajan? They work because they are poor or they are poor because they work. What is the problem? Lo podemos ver en los semáforos donde utilizan niños para vender groceries. So, esto no es todavía un problema que tengamos resuelto. Existen lugares en Perú que desafían las películas de ciencia ficción. This is a science fiction place in Perú. Se llama La Rinconada. La Rinconada is a place in where there is no law. The mountains, um, the mountains there are rich in gold. So the people is maybe in the gold fever, but 200 years ago. It's the same law in 200 years ago. Es las mismas leyes de la fiebre del oro en hace 200 años. Tienes lugares donde no son prácticamente atendidos. Es la ciudad, es the city, the most high altitude city with the most population. Have 500 meters altitude. Entonces, existiendo este tipo de situaciones, no podemos decir todavía que seamos sostenibles. Hay un tema con la sostenibilidad y es sobre todo que tenemos todavía weak institutions, tenemos instituciones débiles. Yo pienso que es un tema fundamental acá, el tema de las instituciones débiles. Podemos pensar muchísimo en temas de sostenibilidad, pero si no tenemos un marco legal que avale ese tipo de trabajo, estamos corriendo en círculos. Entonces, en mi visión, in my vision, we have to make a life cycle sustainability assessment, but we need uh, we need to be supported by strong institutions. So this SDG is basic for any sustainability analysis we can do. Necesitamos, quizás en otros países no tengan tanto ese problema de las instituciones débiles. En mi opinión, y este es my personal opinion, this is the problem that we have to solve immediately.
this is, in my opinion, the worst problem we have. Entonces, pasa lo que tenemos. Yo pienso que debemos trabajar más. No sé cómo será en Finlandia el tema de las instituciones. No sé cómo será en España el tema de las instituciones, qué tan fuertes serán. I don't know in Finland or in Spain how strong are the institutions, but here we have to part from this because we don't have the legal support for any other sustainability analysis. Entonces, esa es mi presentación. Muchas gracias. Es un poco la idea para iniciar la conversación. Thank you, Verlan. I don't know if you have any questions. I want to ask some. So when we see these indicators, as you say, from which do you want to die? No, what do you choose to die? For we that are consumers, for example, that we don't have many information or have information of just one part, what can we do? Is there some index that reunites and approximately that we can see that choose one item or another, or how to prioritize, darle prioridad to the water or the climate change? Is there some path to do that? Okay, yo pienso que todo comienza. ¿Me paro otra vez? No sé, bueno. Yo pienso que todo comienza y termina con educación. All is start and finish with education. Maybe when we are choosing products, we have una idea preconcebida. We have an idea because we see some in television. Ese tipo de mensajes que a veces se da en la televisión puede ayudar mucho a la hora de cambiar nuestro comportamiento. El tema es un poco de comportamiento, dice our behavior, what is the important, what is smart. Por ejemplo, hace unos años se prohibieron las bolsas de los supermercados y los supermercados empezaron a utilizar bolsas de papel. In the supermarkets ban the plastic bags and supermarket is using paper bags. Pero, ¿quién tomó esa decisión? El gobierno. ¿Sobre qué información? Ahí es donde nosotros debemos incidir. ¿Sobre qué información el gobierno toma las decisiones que nos afectan a todos? Perhaps the academy has a role in this thing, in this scenario, no? Yes, because yes, we have very weak institutions, no? And we have to say that we have an informal sector. More or less 70% of the enterprises are informal. So it is also a problem in these kind of things, because how do you norm a sector when these characteristics, no? And to have planning or rules in environment or in social standards if we are 70% informal, no? It's also a challenge. Sí, además pensemos en el tema de cómo lo perciben nuestras personas, cómo perciben las instituciones. How person perceive the institutions. No hay confianza, no hay o sea, ¿por qué? Why do you evade taxes? Porque no confías en el gobierno. Piensas que los taxes van a ser utilizados para corruption.
Entonces, ¿cómo cambias la percepción de las personas acerca de lo que creen de las instituciones? Yo pienso que eso es clave para poder partir hacia lo demás. Ahí tenemos un gran challenge. Yes, here in Peru, the institutions public institutions have a bad image, no? Because I don't know if you have any question. First of all, thank you. Thank you very much for your presentation and for the topic you talked about. It is really challenging and really interesting, and that's true. Institutions are one of the axes of the basements of the every system, and then for anything, either innovation or environmental consciousness. And but also, so what I would like to say is that institutions are the basis. The government is one of the most important institutions in a system, in a national system. But also companies themselves, even though they are on an informal economy, we can say, but obviously, if you have to eat, you cannot think about whether you are having waste or not. That's true. But also the education, as you said, is important, and in institutions, public or private educational institutions are really important, raising this awareness of and this sensitivity about environmental issues. I mean, obviously, the public sector, the government, has its responsibility, but also we as academics have our responsibility by researching, by educating, by forming the society ourselves. But also for the companies, they have this responsibility enhancing the consumer responsibility and awareness. That's the 12th, the production and sustainable production and consumption, and they have to do that. And maybe they are not so I'm just suggesting that this might be one of the focuses also that could be enhanced. I mean, enhancing consumer sensitiveness and awareness from the part of the companies. What do you think about this? In my experience, the best way to take into account the environmental challenge is for companies is to talk them about the cost. There are too many environmental improvements that are related with cost improvements. So we have to maybe use this issue because in my perception, companies don't need environmental assets because they don't have regulation, they don't have the need. But if you use cost, for example, maybe they think about it. So el tema yo veo más que va por convencerlo de la parte económica. En mi percepción también son un poco maquiavélicos. Yo prefiero pensar que las compañías son malas en ese sentido, they are bad, y que se comportan bien por la ley. They are bad, but the behavior is good just only for the law. Unless there are strong law enforcement, this
Hay, hay un poco de demanda. There is a few component of demand. For example, with the blueberries, arándanos, exporting to Europe. So Europe have a force regulation. Have been forced to adopt some environmental practice, but it's for they want to sell the blueberries, not for they are trying to have the best agricultural programs. Hay que trabajar, pienso, más en temas de donde le duele, que es el dinero. Ajá. Ya. Ok, bueno. Tengo un ejemplo de hace poco donde convencimos a una pequeña compañía, pequeña informal, de utilizar un biodigestor. Pero ¿por qué se convencieron en utilizarlo? Porque era costo eficiente. Entonces, por ahí estamos un poco trabajando. Ahorita yo estoy en varios proyectos donde estamos poniendo biodigestores en varias granjas, pero los estamos convenciendo por el tema de que tienes energía gratis, no porque les preocupe el tema del medio ambiente. Pero es un comienzo. Una forma de empezar a... Pero, por ejemplo, lo que yo he visto en el tema de gastronomía, as I see in this gastronomy sector, no, as you say that there are different problems in different words, uh, the standards that are mm, that are o sea, que se exigen in the sector are not available for many of the enterprises, no? And when they did that, they are the formal sector that only did that and not necessarily the informal. And also the price of the product is higher. And then you have in gastronomy, no, that the public say, oh, it's so high, no, como que, ¿por qué lo han promovido tanto? Ahora todo está más caro. I no longer can buy my ceviche with a price lower, no? And so it's yes, it's a balance from the consumers and the producers, no, how to manage it. ¿Alguna otra pregunta? Ah, acá, sí. Ay, cierto, cierto. We have here a question, no? What is happening about big markets who used to purchase product services from developing countries? Is this kind of non-tariff restrictions would affect us, like carbon footprint or organic product? O sea que los... Es lo que estábamos, un poco lo que estábamos hablando de la demanda. Lo que pasa con algunos productos de la agricultura, what we have with some products in agriculture that we have to export from other markets, for example, Europe, tienes que cumplir ciertas regulaciones, o al menos te piden que cumplas ciertas regulaciones. Entonces, esas empresas
van migrando poco a poco a la declaración ambiental del producto, van migrando poco a poco a prácticas más sostenibles. Tengo el caso, por ejemplo, que hemos trabajado en un proyecto de Agrícola Don Ricardo, que básicamente produce en el desierto, in the desert, they are producing orange, mandarina, no sé cómo se dice en inglés. Mandarina, no sé cómo se dice, pero es mandarina. Maybe similar to the orange. Blueberries, strawberries, and they want to export the fruit to Europe. So they have to work into environmental product declarations para cumplir in order to meet the standard for maybe Europe. Eso es un paso para ir avanzando. Ya, por ahí va un poco la idea de también los mercados te ayuden en cuanto a demanda de productos más sostenibles. Pero también he visto prácticas, porque también tengo que dar la mala noticia. I have to take the bad news. I see practice when big enterprises shop fruit from other short companies y lo etiquetan como de ellos and sell as they. The same with the gold, for example, here. We have on formal gold mining, there are some enterprises that shop this gold and sell the gold as maybe como se hace con el dinero. ¿Cómo se dice blanquear dinero en inglés? Esa parte tengo que aprenderla. Capital washing is gold washing. Greenwashing. Greenwashing es una práctica que se utiliza bastante también. O sea, meet the standard with some products and maybe I can shop for the rest in the market. So, hay todavía mucho que trabajar. Tenemos una pregunta más aquí también de quienes están conectados. En Europa regularon tanto el mercado que ahora no pueden competir contra mercados como el estadounidense o el chino. Esto a la larga trae pobreza y el colapso del estado de bienestar. ¿Qué tantas soluciones costo eficientes hay? ¿Cómo se puede ayudar a la empresa? Hay que ser un poco pragmático, Jorge. Hay que ser un poco pragmático en algunas cosas. Es imposible que nosotros podamos producir alimentos como lo producíamos en los años 1600. Es imposible, tienes que utilizar la técnica, tienes que utilizar algunas veces ciertas fertilizantes, ciertos químicos. De lo contrario, no alcanza para los niveles de producción que tú puedes tener. Los fertilizantes, los químicos se inventaron por algo, porque respondían a una necesidad. Es que hay que verlo de manera pragmática. No puedes de repente producir tanta cantidad sin los medios de producción que has logrado tener hasta ahora. Entonces, que hay que tratar de reducirlo, sí, que hay que tratar de buscar la forma de hacer mejores químicos también. Pero va un poco en el tema de innovar en nuevas formas de trabajo, pero no en prohibir. Va un poco más por ahí mi idea. My idea about using fertilizing and chemicals in agriculture is that we don't have the same production if we use ancient technology. But we have to improve our chemicals. Actualmente sí se trabajan, cada año se inventan 30.000 nuevos químicos. Alguno de ellos debería funcionar. Va más por ahí la idea. Ok, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta.
Thank you, Verlan. Very interesting. I'm sorry. Okay, thank you, Verlan, for your presentation. It was very interesting. My question is towards artificial intelligence. I'm sorry, but you know, this is in trend, so I wanted to ask you. I heard in the morning that, for instance, Google wanted to put some artificial intelligent plants in Chile, and in Uruguay, but it consumes a lot of drinking water, a lot of liters. Maybe if you ask to ChatGPT 10 questions, it consumes like half liter of, drinking water. So communities in Chile and also in Uruguay, they said, no way, you are not going to put a plant here in my town, because there were like small towns. So I don't know if you know, but I am environmentalist. I am pro biodiverse, not so much, the massive production and all those stuff. So how can we spread, how to say, policies or convince people that environment is over technology? Or do you think that technology should be over environment? Sorry for this question, but I wanted to know your opinion. So this is a good question, thanks. But I think that we have to prepare our technology to be in harmony with the environment. For example, the problem with the data centers of artificial intelligence, it can be solved if we use submarines databases, and this is a way for. This is the problem is the hot, so we can refrigerate it in the sea. That's the same problem that, for example, Bitcoin miners. Bitcoin is it needs a lot of energy for mining the Bitcoin. Mining is like use a server for store the all Bitcoin transactions we made. So there are some places in world that is very cold. So the Bitcoins miners are moving to there in order to approach the client for its benefits. Maybe we can see this idea because we need technology. This is we can be living like too many years ago, and this is not fair, because maybe if we reduce the production, there are too many people that continuously or fall in poverty. So we have to continue making things, but we have to adapt our process in order to combine the technology and the environment. The challenge is how to be together. Muchas gracias, Verlan. Con esto ya tenemos que cerrar el primer tema de nuestro que nos reúne esta mañana, y vamos a pasar entonces a la segunda exposición, donde tenemos el tema siguiente. Es de lo ancestral a lo global, el desafío exportador de la artesanía.
And we have Jorge Mendoza y Inés Cristina Villafana Mego. Jorge es doctor en gestión estratégica del Consorcio de Universidades, Master of Arts en análisis organizacional por el Grupo Institute y la Universidad East London, magíster en administración de SAN e ingeniero industrial por la Universidad de Lima. Y bueno, sus temas de investigación son el análisis de crecimiento de las empresas, teoría organizacional, liderazgo, desarrollo de competencias. Es el coordinador del grupo de investigación sobre crecimiento de organizaciones. Y Inés es candidata a doctora en gestión estratégica, convención en gestión empresarial, también del Consorcio de Universidades, magíster en administración por la Pontificia Universidad Católica de Chile e ingeniera industrial colegiada por la Universidad de Lima. Ella también ha colaborado en el desarrollo de tesis y proyectos aplicados en instituciones de educación superior en temas de tecnologías de la información y también en empresas del sistema previsional. Y actualmente está desarrollando su tesis en el tema de el turismo médico, ¿no? Con un enfoque sobre stakeholders y participa en el grupo de investigación de gestión de la innovación de la PUC. Entonces, los dejo con ellos para su presentación. Muchísimas gracias, Magdalena. Buenos días con todos. Inés y yo les queremos presentar una ponencia más o menos breve sobre lo que estamos trabajando en un tema de investigación. Tengo que pasar Ya, ok. El sector artesanal, el sector de artesanías en el Perú es un sector muy importante tanto en el tema económico como social, ¿no? Sin embargo, no solo el tema del COVID, sino la degradación global y un montón de temas ha hecho que el sector en sí, como vamos a ver, otros elementos han tenido muchos problemas para su expansión, ¿no? Y la idea es un poco presentar lo que hemos estado investigando y conversar un poco sobre estos desafíos que los emprendimientos artesanales están teniendo actualmente, ¿no? The idea is to have a little chat about the challenges and for the handicraft entrepreneurs. I mean, that's the correct way that they use for the emprendimientos artesanales. I know that the issue entrepreneur is very interested in handling this because they are not entrepreneurs, they are small enterprises. But I think I will call it the same because it has also a lot of meaning, ¿no? Emprendimientos tiene otro significado en este sector, ¿no? It's not just entrepreneurship, like other business sectors, ¿no? Adicionalmente, esta investigación se enmarca dentro del concurso anual de proyectos de la Católica el año pasado. O sea, esta investigación está trabajando algunos fondos del Vicerrectorado de Investigación, ¿no? Y como investigación y como tal, tiene un objetivo que al final la idea es presentar 2 artículos que vamos a mencionar al final, unos pequeños primeros borradores, ¿no? La investigación no está terminada, o sea, bueno, el trabajo de campo ya está terminado. Entonces, lo que estamos en este momento es trabajando ya los análisis para llegar finalmente a los resultados, ¿no? This investigation is from the competitive fund in the Católica University, but it's not finished. I mean, we are finished the field work, and we are now at this moment in the process of analyzing and interpretación. ¿Cómo se dice interpretar? Interpretation. Interpretation of the results, and we will present you a first drafts of the 2 papers that we are working for, at least at the working titles. That's our goal in these points. So, happy to Inés. Gracias, Jorge. Thank you, everybody. Hola a todos, buen día. Yo voy a continuar con el tema de contexto, ¿no? Principalmente la artesanía son productos que identifican al artesano con su identidad cultural, ¿no? Con el lugar de donde provienen, ¿no? Los valores, las costumbres de su lugar de origen, ¿no? Y son productos hechos a mano con ese valor, ¿no? Artístico y cultural, y con la habilidad que tienen para desarrollar los mismos y para que cada persona que compre uno de estos productos se lleve un pedacito de su identidad a su casa, a su hogar.
¿no? Este valor no es solamente económico, no es el desarrollo local de la comunidad, de lo que desarrollan ellos dentro del mismo y que refuerza su identidad dentro del mismo, ¿no? Como comunidades, ¿no? Que es lo que los engrandece. El emprendedor social, bueno, generalmente en Perú somos mayormente MIPES, ¿no? Somos 99% MIPES, ¿no? Formalizadas, ¿no? Orientadas a mercados y con deseos de crecer, ¿no? Entonces, las MIPES y, bueno, en general las artesanías están ancladas en lo que es los valores comunitarios de las mismas, ¿no? Y la colaboración entre ellos para poder desarrollarse e ir creciendo, ¿no? Y actualmente con la globalización poder enfrentar los mercados internacionales, ¿no? Y la exportación. El emprendedor artesanal es un agente cultural, ¿no? Porque con su identidad, con los diseños que desarrolla, ¿no? Que están relacionados con los lugares de donde proviene, ¿no? Trata de mostrar las costumbres y lo que tiene, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y son experiencias turísticas auténticas que cada quien se lleva. ¿Cuáles son los principales obstáculos que presentan los artesanos, ¿no? Y generalmente las MIPES, ¿no? Para crecer, ¿no? Principalmente la competencia, ¿no? La competencia, porque los productos artesanales son productos mayormente hechos a manos, ¿no? Con esa calidad de productos y diseños únicos. Y se compite con los productos hechos a máquina, ¿no? Con la competencia extranjera, que como es hecho a máquina, los costos son mucho más bajos, ¿no? Y compiten en el mercado. Hay una baja demanda y alta variabilidad de productos, ¿no? La falta de información, ¿no? Y la coordinación sectoral. Y bueno, en algunos casos, por los recursos, principalmente las condiciones laborales son precarias y la fragmentación del mercado. Principalmente la identidad cultural y las MIPES vienen de padres a hijos a nietos, ¿no? Y continúa. Pero dependiendo mucho los intereses de los hijos y los nietos, ya a veces no quieren continuar con el negocio de los padres, sino es que ahí donde lamentablemente fallecen las MIPES, ¿no? Entonces, esto amenaza la continuidad del sector artesanal, ¿no? Por los intereses ya de los hijos y los nietos, ¿no? Que van viendo otras cosas y otros intereses a futuro. Pero hay algunos que sí desean continuar con la identidad cultural y la identidad del valor de la artesanía. En contextos de cambio, los artesanos recurren a respuestas colectivas, ¿no? Basadas en las familias, en las amistades, los vínculos comerciales, así como hacen todas las organizaciones, ¿no? Con el networking y los vínculos para poder colaborar entre ellos e ir creciendo, ¿no? Y una competencia sana. En contextos de aislamiento estructural, como la coyuntura del COVID que se dio, se desarrolló mucho lo que es la parte de la virtualidad, ¿no? Y también la importancia del capital social, ¿no? Y el financiamiento como herramientas para poder acceder a mercados internacionales. Eh, el mercado mundial de artesanías es un mercado que tiene un valor de aproximadamente 800.000 millones de dólares, ¿no? Y es el segundo sector económico global con mayor empleabilidad, ¿no? Especialmente las mujeres, los jóvenes, la población rural, ¿no? Principalmente las MIPES presentan limitaciones estructurales, ¿no? Es importante poder conocer las necesidades del mercado extranjero, ¿no? Los aspectos de calidad y los requerimientos que van solicitando, ¿no? Para poder adquirir los productos, ¿no? A veces los recursos financieros son escasos o son costosos, ¿no? Y eso también limita mucho el crecimiento del artesano y algunas capacidades de gestión que poco a poco las están desarrollando, pero son un poco limitadas. El éxito depende de poder adaptarse a estas necesidades de mercado internacional, no solamente crecer en venta de productos a nivel nacional, sino también internacional, cumpliendo con los requisitos de calidad que solicitan, ¿no? Internacionalmente, mediante el apoyo de intermediarios locales que les transfieren conocimiento y contacto, ¿no? Principalmente los contactos se han dado en ferias artesanales, en las cuales han podido ir conociendo otras personas interesadas en sus productos y con las que han podido ir creciendo. La orientación del mercado debe equilibrarse con la preservación de la identidad cultural, ¿no? Que es lo que tiene cada objeto de un artesano, una flor, una montaña, la virgen, la mariposa, el colibrí, el monito, o sea, todo es una identidad cultural de la zona donde, ¿cómo se llama? Esta pertenece, ¿no?
En el contexto nacional, la artesanía es una fuente de desarrollo económico e inclusión social, ¿no? Toda la persona que adquiere un producto es porque identifica el valor del mismo, lo que representa, ¿no? Y quiere llevarse este producto para tenerlo en su hogar, para también llevarse un poquito del pedacito del Perú con ellos, ¿no? Y es un reflejo de la diversidad cultural del país, ¿no? Nosotros tenemos las 3 regiones o las 7 regiones, ¿no? Costa, Sierra y Selva o las 7 regiones, y ahí está la identidad de cada uno de ellos, ¿no? Y el simbolismo de las comunidades que les dieron origen, ¿no? Articulando su cultura, economía y territorio. Bueno, en el 2022 las ventas alcanzaron unos 100.000 millones de soles, ¿no? Y han exportado principalmente a países grandes como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Países Bajos, ¿no? Donde están apreciando nuestros productos y nuestra identidad cultural. Más de 50.000 artesanos están inscritos, ¿no? En el Registro Nacional de Artesanos, el RNA, ¿no? Y está generando empleo a un montón de personas, más de 100.000 personas. ¿Cuáles son los vacíos y el aporte que tratamos de dar con esta investigación, no? El sector artesanal es un sector poco estudiado, ¿no? Con pocos estudios narrativos, que es lo que estamos utilizando nosotros para hacer el trabajo de campo, ¿no? Actualmente, principalmente, hay estudios relacionados con los temas industriales y tecnológicos, ¿no? Y son estudios cuantitativos mayormente, pero los estudios cualitativos a narrativos, no hay tantos estudios de los mismos, ¿no? Entonces, lo que se quiere hacer es aportar a la literatura sobre emprendimientos internacionales, ¿no? En pequeñas empresas y cómo ellos pueden ir logrando poco a poco a través de los contactos, ¿no? Y las oportunidades que se les presentan, la exportación de sus productos, ¿no? Mostrando el ángulo cultural y artesanal, ¿no? Que en algunos casos se mantiene hacia un costado, ¿no? Entonces se quiere ver cómo los emprendedores artesanales construyen su rol exportador, ¿no? Dentro de sus propias narrativas, sus historias de vida, ¿no? Aportando comprensión a sus motivaciones, barreras y aprendizajes que están teniendo a lo trayecto de su experiencia. Gracias, Inés. La pregunta de investigación principal de este proyecto que estamos trabajando es responder de qué manera factores organizacionales están influyendo en la exportación y, lógicamente, cómo eso afecta a la gestión misma del emprendimiento, ¿no? That's one of the main of research, ¿no? How do organizational factors is affecting the possibility of exportations of these handicraft entrepreneurships. Eso es como nosotros hemos empezado la investigación y el levantamiento de información, ¿no? La idea al final de trabajar este objetivo fue, y con eso estamos utilizando ciertos marcos teóricos que nos ayudan un poco a entender la dinámica desde diferentes puntos de vista y diferentes enfoques, ¿no? Lógicamente, hay una literatura sobre emprendimientos, hay una literatura sobre internacionalización, pero además estamos involucrando 3 enfoques que creo yo que son muy relevantes, ¿no? Los temas sobre empresas familiares, que es relevante para este negocio, para estos negocios. Family business are very relevant for this theory of family business, are very relevant for these organizations. Also, institutional voids, vacíos institucionales, es un tópico muy relevante para la lógica de lo que pasa en estos mercados, en estos sectores productivos. Y finalmente, la teoría de recursos y capacidades para entender un poco qué es lo que tienen estos negocios en particular que permitan entender la dinámica finalmente exportadora, ¿no? Those are the main conceptual bases. But when we are talking about the methodology, how to collect the data, that's interesting there, ¿no? Pero finalmente la metodología que estamos utilizando yo creo que es parte del aporte de la investigación, ¿no? Estamos pensando más que es la propia narrativa del exportador lo que nos dice cuáles son, cómo ellos ven su rol de exportador y cómo este rol de exportador finalmente afecta su rol de emprendedor artesanal. O sea, hay una lógica que hay que estudiarla y la única forma que nosotros entendemos que eso se puede estudiar es desde un punto de vista de lo que llamamos un análisis más constructivista, o sea, tratar de entender en el campo qué es lo que, en este caso, los sujetos de estudio, que son los emprendedores artesanales, viven el día a día sobre su relación, no solamente con el negocio,
sino sobre su experiencia exportadora. O sea, qué es lo que la exportación del producto, tanto directa como indirectamente, ha afectado al negocio en sí mismo, ¿no? Y tal como mencionamos allí, el análisis narrativo es lo que para nosotros nos permite lograr la intensidad necesaria para estudiar estos fenómenos, ¿no? Porque explican la vida organizacional a partir de las experiencias, memorias y pensamientos en este caso, de los emprendedores artesanales, ¿no? Ellos son la mejor fuente de lo que les está pasando, ¿no? Para lograr eso, nosotros trabajamos de dos maneras. Trabajamos de una manera deductiva y de una manera inductiva para el levantamiento de información, ¿no? La manera deductiva, bueno, teníamos los marcos teóricos que les he mencionado, por the deductive way, in order to achieve the collection of the data, we use also the conceptual basis that we talk about, but also we have worked with the inductive way. And for that, we use the narrative, the life story interviews. Para la parte inductiva, o sea, tratar de recoger la información de ellos, hemos trabajado con la herramienta de historia de vida, ¿no? Iniciamos normalmente el trabajo de campo con que ellos nos narren cómo ha sido su experiencia desde la parte del negocio hasta que llegaron a hacer las exportaciones, que puede haber durado mucho tiempo, pero eso depende pues de cada experiencia de cada exportador, de cada emprendedor artesanal. Y después empezamos a generar una serie de preguntas profundizando algunos temas relacionados con ya tanto la experiencia de lo que la teoría nos dice sobre negocios familiares, sobre internacionalización, sobre em, gestión, algunos factores específicos que hemos podido identificar, ¿no? La idea al final era tener dos grandes fuentes de información y juntar de todo eso para dar a entender finalmente cómo es la experiencia exportadora dentro del rol de ellos, ¿no? Y finalmente el análisis, sí, está por otro lado, no lo veía. Ahí sí trabajamos más con el análisis temático de texto. Es una tesis básicamente, es una investigación básicamente cualitativa, ¿no? Muy profunda, o sea, bastante información que nos dan los emprendedores artesanales. Y la idea, usamos un análisis temático de textos para finalmente trabajar con la metodología de Goya de diferentes niveles y etapas de agregados de interpretaciones, para la parte interpretativa, ¿no? La idea finalmente, como vamos a ver, es ya en tanto en el trabajo, es un poco mostrar y describir una práctica que tiene un impacto finalmente en el desarrollo del negocio. Para esto, hemos trabajado con 28, hemos logrado tener 28 emprendimientos artesanales que han participado como sujeto de estudio de diferentes lugares del país, de diferentes prácticas, artesanías diferentes, ¿no? Cerámica, imaginería, textil, diferentes edades, diferentes experiencias. En general, todos han pasado, creo, por bastantes años, o sea, no, algunos han tenido bastantes años haciendo emprendimiento, o sea, se siguen considerando emprendedores. Yo creo que eso es parte de entender la lógica, ¿no? Y pueden tener 40 años en el negocio, pero siguen siendo, ellos se autoconsideran como emprendedores, ¿no? Ese es, they could have 40 years in the business, but they still consider themselves as entrepreneurs. So it's a very interesting way. Also, all of them are family business. One of our findings at this moment is that, I don't know, maybe I don't have the numbers, but I was thinking that every entrepreneur at this moment in handicrafting in Peru is a family business. So we have family business issues. That's not related with the sector, it's related with the type of organization that they are. They're a family working in the sector. So that's also have an impact, ¿no? El hecho de que sean negocios familiares impacta muy fuerte en la dinámica del negocio, ¿no? Esos son, como comprenderán, hay un montón de chamba que hacer. Ya hemos empezado ya en el trabajo de codificación, en el trabajo de interpretación, y en base a eso podemos presentarles algunos, lo que llamaron otros working title, es a working document, ¿no?
It's not finished. This is our first draft. We're showing for you our first draft. It's like the first moment, also in order to have also your comments. Esta es la primera vez que lo estamos mostrando. O sea, es parte de nuestro trabajo, de lo que estamos comenzando a desarrollar con la data que estamos comenzando a analizar. O sea, no es definitivo, pero ya podemos, como ustedes saben, todo trabajo cualitativo trabaja mucho con lo que emerge de lo que estamos encontrando, ¿no? There's a lot of emerging issues that they are coming, so we are beginning to have some kind of prioritization, tratando de comenzar a priorizar ciertos enfoques sobre otros, y creemos que este enfoque que le vamos a presentar para nosotros tiene mejor posibilidades de seguir entrando por ese lado, pero puede cambiar o puede participar en diferentes espacios, ¿no? Este primero es déjenme verlo acá. Tiene el título de Identidad y Gestión en la Internacionalización Artesanal, un análisis cualitativo desde la narrativa de emprendedores. O sea, nosotros consideramos que tenemos la oportunidad de mostrar a otros emprendedores cómo ha sido el reto de la exportación en el sector artesanal a partir de la narrativa de los propios artesanos, ¿no? Ahí la idea es un poco responder a estas preguntas que mencionamos ahí, ¿no? ¿Cómo construyeron los artesanos su rol exportador en el proceso de internalización y qué aprendizajes se derivan de su historia de vida? O sea, si yo tengo 30 historias de vida, definitivamente voy a comenzar a encontrar ciertos patrones que me van diciendo de qué es lo que hicieron bien, qué es lo que hicieron mal, dónde tuvieron suerte, dónde se alejaron, qué continuaron, por qué pararon, por qué siguieron, etcétera, porque me lo están contando. Y me están contando una buena cantidad de gente que trabaja en el mismo hecho, ¿no? Es cierto que son diferentes artesanías, ¿no? Pensar que imaginería va a tener los mismos resultados que joyería o que va a tener los mismos resultados que cerámica es parte de la historia. Finalmente, lo que estamos preguntando es la exportación. Exportar joyería puede ser más fácil quizás que exportar, por ejemplo, muebles o exportar semillas, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? El mate burilado, cuando quieres exportar, se exporta como semilla y en ciertos países no dejan entrar semillas. Entonces, ahí comienza a tener un problema con la regulación a nivel de exportación, ¿no? Exportar piedra de Huamanga, por ejemplo, es una piedra. O sea, no va a necesariamente un problema. Joyerías son más pequeños. Si vas a exportar una imagen, una escultura, tienes un problema del tamaño, ¿no? We have a lot of different handicrafts, no? Ceramic, jewelry, muebles, ¿cómo se llama? Muebles, furniture, no? So in a way, the regulations in the exportation is different from them. And the idea of this narrative history or narrative is to try to find some problems, some barriers, and some good examples of how they present and find exportation as something good. No? Exportation is not always a good experience for them. So there are good experience that they continue exporting, but there are bad experience that they stop exporting. So the way I try to understand as a history in order to fulfill what we say as a research questions, ¿no? Y además, una cosa importante que nosotros hemos notado es la importancia de su identidad dentro de la exportación, como un recurso importante para el negocio, en el sentido de que ellos no están exportando un producto, están exportando una identidad, ¿no? Y al exportar una identidad, entonces la forma, ¿qué es más importante? Que sepan, por ejemplo, de conocimiento de exportación o que sepan de vender su historia narrativa al posible cliente, ¿no? Desde la lógica del éxito de la venta del producto, ¿no? Y cómo se puede vender una narrativa a un cliente fuera que no sabe de la historia del local del producto. O sea, cómo trabajar eso. Y la única forma es trabajando el concepto de identidad, cómo ellos identifican
finalmente y cómo trasladan esa identidad al producto, ¿no? I was saying that one of the topics that we're seeing is how they handle identity when they are exporting the products, because the identity, I have to show it, but I also have to convince the other of the identity, because normally the foreign client doesn't know anything about the history of the product or the artisan. So it's very important, but it's more important that than knowledge about the exportation rules, or it's more important how they find their identity in the selling the product. No, so that's one of the research in that first investigation were there too. So this is the first one, and the second one, Inés is going to. Gracias, Jorge. Con respecto a la continuación de los hallazgos que hemos tenido, ¿no? Está la identidad y la gestión en la internacionalización, ¿no? Esta investigación propondrá una comprensión del proceso de internacionalización, ¿no? Los requisitos que deben cumplir los artesanos para poder exportar sus productos, ¿no? Y las facilidades que se les puede presentar para poder cumplir con estos requisitos, ¿no? En donde expresan su identidad cultural en sus productos, ¿no? La internacionalización comprende únicamente, bueno, es una estrategia económica, ¿no? Es una estrategia del proceso de crecer su emprendimiento, su negocio, ¿no? Y tener mayores ingresos por la venta de los mismos, ¿no? El producto no solamente es un producto por sí, ¿no? Sino por el valor simbólico que representa en el mismo, ¿no? Y como mayormente hay muchas personas, muchos peruanos que han migrado al extranjero y familias que ya viven, padres, hijos, nietos, entonces también se sienten identificados, ¿no? Con la cultura de nuestro país. ¿No? El diseño metodológico evidencia historias de vida, no solo captura hechos, ¿no? O sea, ellos tienen sus historias narrativas de cómo han desarrollado sus emprendimientos y es lo que transmiten a sus hijos, no más con ¿cómo se llama? Los conocimientos que adquieren sus hijos hacen que sus emprendimientos sigan creciendo, ¿no? Esta investigación lo que tratamos de hacer es ver, como dijo Jorge, ¿no? Las dificultades que se les han presentado para poder exportar sus productos, así como las oportunidades, ¿no? Que principalmente han habido contactos de personas del extranjero que han venido a ver sus productos, que han estado encantados con los mismos y que les han abierto las puertas para exportarlos, ¿no? Aquí hemos podido ver que realmente sí es posible poder exportar. No se necesita tener las conexiones, el networking, participar en ferias, participar, ¿cómo se llama?, con contactos, ¿no? Para poder, en rueda de negocios, para poder presentar sus productos, cumplir con los requerimientos de calidad y poder exportar los mismos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, la familia, ¿no? Autenticidad cultural y resiliencia, ¿no? ¿Qué preguntas podemos desprender de esta investigación, ¿no? ¿Cómo los emprendimientos artesanales enfrentan el desafío de ingresar a mercados internacionales, ¿no? Que están llenos de requisitos, ¿no? Que hay que cumplir, sobre todo las normas de calidad, ¿no? Principalmente, que el producto no solamente sea de calidad, sino que las materias primas que utilice también sean de buena calidad, ¿no? Que es lo que es apreciado, valorado por el mercado extranjero. Y que se cumplan no solamente con esto, sino también con los plazos de entrega, ¿no? Y del envío del producto, ¿no? Para tener una buena imagen, porque el boca a boca es lo que transmite mucho, ¿no? Y hace crecer al emprendedor. ¿Cómo la internacionalización afectó la gestión de sus emprendimientos, ¿no? ¿Qué aspectos debieron mantenerse y cuáles cambiarse, ¿no? Es principalmente con los requisitos que hay que cumplir, ¿no? Se van viendo lo que es apreciado en el exterior, las consideraciones que tienen en cuenta para adquirir un producto y asimismo poder hacer negociaciones con los mismos. Entonces, para ellos es muy importante poder cumplir con estos requisitos y poder crecer, ¿no? ¿Cómo influyó la motivación, ¿no? Sus capacidades y la gestión de sus recursos para orientarse a la exportación de sus productos y al deseo de crecer, ¿no? Una de las limitantes para algunos artesanos exportadores, ¿no? Es el obtener recursos, ¿no? Recursos financieros que a veces son limitados o a veces son muy costosos. Entonces, obtener recursos a buenas tasas es una buena oportunidad para poder crecer. ¿Cómo han desarrollado sus habilidades de gestión, ¿no? En algunos casos, ellos principalmente desarrollaban toda
la cadena del desarrollo del producto, pero posteriormente cuando han ido creciendo ya están contactando con terceros para desarrollar algunas actividades, por ejemplo, el tema de la contabilidad, el manejo de las finanzas de la empresa, ¿no? O en algunos casos han tenido que contratar personas porque sus requerimientos de pedidos ha crecido tanto que ya ellos no son suficientes por sí mismos para cumplir con estos requisitos y necesitan el apoyo. Capacitan a otras personas, a las veces le dan trabajo para cumplir con estos requisitos, ¿no? ¿De qué manera el proceso impactó en su desarrollo futuro? ¿No? ¿Quién no desea crecer? Y para todos es importante, entonces ellos con mayor razón no ven la oportunidad y están viendo cuáles son los requisitos y cómo cumplir estos para poder crecer, ¿no? La siguiente, por favor, Jorge. Entonces, esta investigación, ¿no? Está expandiendo el conocimiento de qué es lo que es importante y considerado para poder exportar productos, ¿no? Tanto para micro, pequeñas empresas como para medianas empresas y grandes empresas, ¿no? Entonces, viendo estos requisitos y viendo cuáles son los lineamientos a seguir para cumplir con estos requisitos, realmente, y bueno, teniendo el acceso a fuentes de financiamiento, ¿no? Se puede exportar, ¿no? Eh, entonces, vemos también la identidad familiar, ¿no? Porque tratan de mantener el negocio no solamente los padres, ¿no? La familia, la pareja o otra vez solamente la esposa que desarrolla el negocio, sino también tratan de transmitirlos a sus hijos, ¿no? Y a sus nietos para que continúen el mismo y ya dependiendo de el deseo de cada quien y los intereses, estas empresas crecen o estas empresas quedan ahí, ¿no? En el plano práctico, esperamos poder ofrecer una guía para diseñar programas de apoyo más sensibles a la identidad cultural y familiar de los artesanos, ¿no? La identidad que tienen a su lugar de origen, a sus costumbres, a sus valores, a la familia, al crecer, ¿no? Y mantener el mismo, ¿no? Y poder generar una ventaja competitiva para poder posicionarse en el exterior. La siguiente, por favor, Jorge. Entonces acá podemos identificar, ¿no? Que estamos considerando en lo que es el emprendedor artesanal, que está combinando tanto lo que son las habilidades técnico-creativas, ¿no? El teñido de los productos, el tejido de los productos, la elaboración de los mismos, cuando se hace con cerámica, ¿no? Las capacidades de gestión, ¿no? Al contratar algunos trabajadores, capacitarlos y contratarlos para poder elaborar una mayor cantidad de productos o en todo caso tercerizar, ¿no? Con algunos proveedores algunos servicios como el servicio de la contabilidad o el servicio financiero, ¿no? Del negocio, ¿no? Y ellos desarrollar algunas otras habilidades y las capacidades operativas, ¿no? Entonces todo eso está centrado en lo que es el emprendimiento artesanal y en general en los negocios, tanto como se ve en micro, pequeñas empresas, se ve de mayor escala en medianas y grandes empresas, ¿no? Y todo está relacionado con las redes colaborativas, el contacto y el networking, ¿no? Dejando una buena imagen a un buen cliente hacia un boca a boca, que esto luego va creciendo poco a poco, ¿no? Y más que dándole aperturas, ¿no? Y la oportunidad de participar en ferias artesanales, ¿no? En ruedas de negocios también les apertura para poder hacer mayores contactos y mayores ventas, ¿no? Y podemos ver que sus motivaciones principalmente para internacionalizarse es el crecer, ¿no? Es el crecer, tener oportunidades de conocer otros lugares, pero a la vez vender su producto, posicionarse y que un pedacito de su país, de su identidad, de su lugar, esté en otro lugar, en otra casa acompañándolos. La siguiente, Jorge, por favor. Y eso sería todo con nuestra presentación. Thank you very much, and we are available to questions. Muchas gracias, Jorge, Inés. Aquí tenemos algunas preguntas. Bueno, primero, felicitaciones por la presentación. Ni bien comenzaron a plantear los problemas, mi cabeza comenzó a volar. Realmente ha sido muy interesante, provocadora. Sí, gracias. Creo que es un tema que quizá no sea muy, no es muy usual, al menos no en mi campo. Em, yo ahí tengo dos preguntas, quizá por mi deformación profesional, ¿ya? Eh, digamos, me queda la duda de quiénes realmente exportan, quiénes están en la capacidad de exportar, ¿no? Por ejemplo, usted, Jorge, mencionaba que o tienen habilidades de gestión
o digamos más bien se les tendrían que desarrollar esa conexión con la historia, ¿no? Eh, con, con la comunidad y bueno, y esencialmente pues son empresas familiares. Esto que creo que ustedes lo están evidenciando y me he topado con esto a partir de otra investigación que me tocó hacer. Entonces, claro, la pregunta es, ¿realmente quiénes exportan? Y no sé si han explorado, digamos, desde la gobernanza pública, o sea, desde el Estado, digamos, cómo se sostiene esto, si se sostiene o no se sostiene, si debería sostenerse o no. ¿No? O eso no está dentro de los objetivos. Yo creo que es un efecto colateral, tengo la impresión, ¿ya? Y lo segundo, la segunda inquietud que tengo tiene que ver con qué han encontrado en el camino en términos de enfoque de género y necesidades de género. Lo pregunto porque, si bien no es un objetivo de la investigación, o sea, digamos, de lo que a mí me tocó ver, pymes o este tipo de emprendimientos, digamos, esencialmente son mujeres las que los comandan, o sea, de acuerdo a la data que yo vi, quizá haya cambiado, ¿no? Muchas. Y digamos, también ahí se van generando desafíos relacionados a los problemas de la desigualdad de género, ¿no? Em, entonces, me encantaría, dado que he visto que han hecho un barrido bien interesante, ¿no? De varios sectores artesanales, saber qué habrían encontrado y cuáles serían sus reflexiones. Muchas gracias. Gracias. Ponle el mouse encima del PPT. Las clic en el PPT, Ajá, ya. Voy a empezar por el tema. La teoría y las investigaciones previas nos dicen que la mayoría de los emprendimientos artesanales son gestionados por mujeres, sí. Eh, y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, pero en la realidad yo he encontrado más hombres exportando. Claro, ese es quizás el punto, ¿no? No lo sé, porque digamos esto no es representativo de nada, es representativo de mi muestra, nada más, ¿no? Y cómo nosotros hemos ubicado a los exportadores llamándolos. Porque no es porque haya no es porque haya bueno, no solo llamándolos, ¿no? Yendo a ferias y a ver quién quería hablar con nosotros. O en general, la verdad, de todos los que hemos entrevistado personalmente, porque algunos, bueno, en general la mayoría han sido entrevistados inicialmente, después algunos han sido más por Zoom o por teléfono, ubicados ya la parte de contenido, pero la identificación inicial sí fue a través de algún tipo de visita a una feria, visita a un taller o de una llamada telefónica, ¿no? Ahora, claro, la lógica principal de la selección ¿has exportado? ¿Has tenido experiencia exportadora? Si me dicen que sí, es un sujeto de estudio. Si me dicen que no, gracias, y ahí quedó, ¿no? El- Lógicamente, como ustedes comprenderán, existe la posibilidad de que los que exportan tengan algo adicional con el tema de género que les permite exportar. O sea, que la exportación pueda ser que necesita algo más, que por alguna razón los hombres exportan más que las mujeres. No tengo idea de eso, no lo sé. Pero lo que sí puedo notar es que no importa si eres hombre o mujer, la sufres y la gozas igual. O sea, el género no aporta mucho a las dificultades o las barreras en la exportación. Sí afecta desde el punto de vista de la gestión del negocio. Eso sí, de todas maneras, ¿no? O sea, hay más mujeres que van a estar gestionando emprendimientos artesanales. Puede hacer que sea más exigente la exportación y por ende solo algún tipo de exportador, un perfil de exportador podría hacerlo, no lo sé. No es lo que estamos buscando ahorita, estamos justo encontrando qué es lo que estamos viendo. Pero lo cierto es que si eres hombre, mujer y quieres exportar, vas a entrar porque crees en en tu producto, ¿no? Eso sí está claro, ¿no? No hemos encontrado una diferencia radical si eres hombre mejor, si eres hombre o mujer, en el sentido de la identidad, la necesidad, el tener que chambear, etcétera. Eso sí,
Y eso es consistente con, creo yo, con el concepto de empresa familiar, ¿no? Finalmente, ¿quién está a cargo de la familia en ese momento? Y lógicamente, en ese momento, si es el hombre padre o la mujer madre quien está empujando el negocio, eso va a tener más necesidad para seguir en la exportación. Esto último es totalmente hipotético, no lo sé. Es lo que he podido notar de ellos, no voy a poder generalizar, ¿no? Pero está claro que ni bien han podido exportar, sí han incluido la experiencia exportadora dentro de la gestión del negocio, ¿no? Y lo comienzan a gestionar como un recurso más. Conocimientos, dificultades, barreras, el tema del idioma, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso en particular no podría decirte o no podría decir si el género es algo que estuviera afectando a la capacidad exportadora, ¿no? Pero por lo que sé en el tema de género en la gestión de emprendimientos, sí, o sea, hay algo que va a afectar de todas maneras y a lo mejor si quisiéramos hacer en el tema del exportador, podríamos encontrar que las mujeres tienen las mismas barreras de gestión que hombres, que en el negocio normal, digamos, ¿no? Donde hay más mujeres gestionando, ¿no? Y eso hace que no hayan tantas mujeres exportando. No sería extraño que eso lo encontremos, ¿no? Definitivamente la gestión en género tiene ese problema que no es inherente a la mujer, es inherente es el contexto el que está obligando eso, y ese es un problema que hay que resolver o tener o tratar, ¿no? En el tema del contexto y de gobierno, definitivamente hay experiencias de gobierno que tienen un impulso en el afán exportador, pero la verdad, mi respuesta ante eso de lo que hemos leído es más aleatorio. Aleatorio en el sentido de que primero no es constante, ahí, pero no es constante. Definitivamente los exportadores tienen un recuerdo interesante, pero como que no es constante, no les mantiene, ¿no? Y finalmente ellos van a terminar haciendo la actividad exportadora a pesar de la falta de apoyo de gobierno, ¿no? Pero sí es cierto que hay momentos, lo que yo llamaría. Hay un tema en el estudio que estamos trabajando que son los momentos disparadores, ¿no? El momento en el cual el emprendedor artesanal se da cuenta que puede exportar, ¿no? O sea, y esos momentos disparadores, ahí, por ejemplo, sí el gobierno puede, a nivel de ferias, por ejemplo, puede ser un elemento disparador de la oportunidad, pero nada más. Ahora, definitivamente es bueno, pero no es el único, ¿no? Un cliente, no sé, holandés que vaya a comprar una tienda puede ser un elemento disparador de la actividad exportadora. Entonces, sí es cierto que el exportador, que el emprendedor artesanal se exponga ante una experiencia exportadora es bueno para ellos, pero no necesariamente de ahí vas a comenzar a exportar, ¿no? Lo ideal desde el punto de vista del gobierno es que sea constante y que te estén apoyando, pero eso no ocurre, pues. Eso no ocurre. O sea, los comentarios que tenemos, por ejemplo, es el municipio, el distrito o el ministerio se encarga de hacer la feria. Ok, pero ahí no más. Ahora, claro, sin esa feria no tuviste la oportunidad, también es cierto, ¿no? Pero la idea es cómo haces un apoyo continuo, ¿no? Por la necesidad de la importancia de lo que se necesita del apoyo finalmente a este tipo de emprendimientos, ¿no? Sorry for the Spanish, but it's a very important question, difficult to understand in English. Wow, it's a lot. Inés, no sé si. Bueno, yo quisiera complementar para el tema de exportación, ¿no? Y el tema de, bueno, no sé si tanto se da diferencia entre género masculino, femenino, men, women, different for exportation, ¿no? Pero sí, ¿cómo se llama? Lo que les ha permitido con el contexto de la virtualidad, ¿no? Es el poder conectar ahora con la virtualidad con mercados internacionales. Una barrier, a principal barrier is the language, ¿no? It's a lot of people that are artisans that didn't speak English or didn't speak other language, but their child speaks it, ¿no? So they help with their child to introduce themselves, their products, ¿no? And also to use las redes sociales, ¿no?
Facebook, TikTok, and others to connect and to present their products. They are not presenting a lot of products because they are unique designs, no, and they try to maintain it, but they are connecting with it, no, and a principal limitation for exportation in its women or its men, it's the capital financiation, no? It's necessary to access to acceder a capital que tenga tasas preferenciales, preferential rates, ¿no? Para poder, ¿cómo se llama? Si se va a exportar, el exportar los productos, ¿no? Y poder tener no solamente la venta del mismo, sino también una ganancia que reditúe en el mismo, ¿no? Eso principalmente es lo que quisiera aportar, adicional. Es que acá tenemos también comentarios que dicen, mi sugerencia, que están relacionados con lo que acabas de mencionar, ¿no? Que son, mi sugerencia se podría evaluar lo siguiente: capacidad exportadora de la empresa y capacidad de producción más la diferenciación, el acceso a crédito, que es lo que estabas comentando, y el management de la empresa y los idiomas y marketing digital de la empresa. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención del estudio es que justamente esta metodología cualitativa te permite ver otros factores como son el tema de la cultura y la identidad en toda esta evolución de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos vincular eso de cultura e identidad con estos otros factores que nos han mencionado ahorita, ¿no? Como recursos. ¿Nos favorece la identidad para lograr esos recursos? ¿Es un obstáculo? Podría ser también un obstáculo en algunos casos. O sea, tenemos barreras culturales, estamos entrando a un mercado que no conocemos, no sabemos bien de qué se trata, qué es lo que nos ayuda o qué es lo que nos obstaculiza de estas cosas que son más personales que ustedes han ido encontrando. Bueno, en este caso, somos un país muy diverso, ¿no? Con distintas regiones y personas de distintos lugares, pero a la vez tenemos la identidad de la marca Perú, ¿no? De promocionar la mejor imagen del país para promocionarlo al extranjero, ¿no? Entonces, el gobierno, aunque no es muy amplio, da algunos apoyos o algunas oportunidades para que los artesanos puedan participar en ellos, como lo mencioné, ¿no? Las ferias, las ruedas de negocios, ¿no? Para que ahí, ¿cómo se llama?, presenten sus productos, ¿no? Y en el tema de financiamiento no solamente están los bancos, sino también están las cajas, ¿no? Con las cuales se pueden participar, ¿no? Y conseguir financiamientos a tasas mucho más viables, ¿no? En algunos casos son tasas un poco más altas, pero les dan el financiamiento porque no les piden tantos requisitos a cumplir, ¿no? Y además le hacen seguimiento a su negocio para que pueda verse la facilidad de poder exportar el mismo, ¿no? Entonces yo creo que sí es una oportunidad, ¿no? Y mostrando la imagen del país, no solamente que esté centralizado en Lima, sino también a nivel, ¿cómo se llama?, de todo el país, ¿no? Con los productos que identifican para cada zona, la costa, la sierra, la selva, y si lo queremos ver con las 7 regiones, ¿no? La Puna, la Janca Cordillera, Selva Alta, bueno, y otros, ¿no? Entonces sí es importante y es lo que se está transmitiendo, ¿no? Una identidad cultural y poder tener acceso a facilidades para poder exportar, ¿no? Yo creo que todos tenemos la oportunidad y no es complicado, sino hay que cumplir con los requisitos, porque es muy importante cumplir con los lineamientos y los requisitos y estándares de calidad, ¿no? Y eso poco a poco va haciendo una buena imagen, un buen boca a boca y va creciendo. Yes, complementing that, I think one of the principal resources about the issue about identity and cultural values is related when they have the dilemma, yes, the dilemma to handle the expectations of the client. Because the client said, for example, I want this, I want this, I want this on the product. And they say, sorry, but we don't do that. So when we ask the entrepreneurs, the artisans, how do you handle that? How do you handle the dilemma of taking notice the client or taking notice your identity when doing that? So, and they struggle sometimes in order to try to understand that, because they did it, but they understand the importance of that. And in a way, some of them told us that they teach the client about the identity. So
If you want this kind of flowers, the kind of colors, the kind of the design, this design represents something, this color represents something. So I'm doing that. So in a way, they beginning to learn how to sell not the product, not sell the identity, but they have to learn it. And it's learning because they understand in some way that they have to be different from the others. So there's a possibility of competition because they are different and they are unique. That's one of the things, for example, that you have to, or all the artisans have to do it, because that's the only way to compete in outside, because the market, the handicap in international market is, well, Mexico is a giant, for example, in that, no? So in a way, we compete with other countries, with other spaces, with other, as Ines said, for example, in social networks or in selling via internet, for example, no? The global is huge, huge, huge. And not necessarily the client is buying the culture. Usually the client is buying, I don't know, a plate or a set of plates, for example, no? That had some interesting design, not a cultural design. So in a way, there's a lot of opportunities there. And the other issue is about because there's a family business, so how they handle the continuation of the knowledge. And that's a very big problem at this moment because the new generations are not interested in the handicraft. That's in most of our interviews, that's a good part of the future problems. When we ask how you are seeing your business in the next 5 years, some of them say, sorry, until I am here, because their sons or daughters are not, I mean, they could help the business, or surely they help in the management of the business, but they're not helping in the handicraft, in the technique of the artisan. So there's a possibility the artisan will be lost in some way. I mean, it's not all the entrepreneurs, because I'm talking about those who export. Also, we have local, no? They are also local sales, but I mean, one of the narratives is that the old ones are dying. No, the masters are dying, and we are the last ones, no, of that in that place. So in a way, we are beginning to lose them. For example, the next 10 years, 15 years, I don't know. I mean, there's a problem in that. And this is a problem because of the next generation want to be lawyers, want to be engineers, and they are good lawyers, engineers. So that the issue is how the family business handle the succession of the business. So that's a problem there, no? And maybe we have to handle not in a managerial way, we have to handle as a family business way. And that's different way of managing succession, for example, no? So I don't know. I mean, this is one of the issues that we have to address in the articles. Tenemos otra pregunta más. Bueno, acá primero nos preguntan sobre que además de la joyería, ¿qué otros productos artesanales peruanos son valorados o masivos? Alfombras, lámparas, perfumes. Y acá hay una cosa interesante y es el tema del legado de la familia. No le cierra el paso a una industria masiva y global, porque cuando estamos hablando de exportaciones, estamos hablando de mercados mucho más grandes de lo que podrían tener acá adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese desafío de que tienes que escalar el producto y sin embargo mantener ese carácter artesanal, ¿no? Bueno, en este caso, competir un producto hecho a mano con un producto hecho a máquina por los costos sí es bien difícil, ¿no? Y es competitivo, ¿no? Entonces, sí se puede llegar a crecer e internacionalizarse, ¿no?
para todos, tanto pequeños como grandes, se les presenta dificultades, sobre todo para los pequeños empresarios, porque, ¿cómo se llama? Ya hay nichos de mercados posicionados por empresas medianas y empresas grandes, ¿no? Entonces ellos tienen que competir para poder tener una parte del mercado. Pero lo que los diferencia bastante son los productos de diseños únicos que hacen y originales, ¿no? Que es con lo que pueden introducir y tener una participación de mercado. Sin embargo, es muy cierto, ¿no? Los costos son una limitante muy grande para poder competir con otras empresas que ya están más posicionadas en las mismas, ¿no? Pero todos tienen la oportunidad de ir. Wow, that's a good question. One of the big problems that we, for example, find, and also a big shocking, was, for example, I mean, we know it. I don't know if Susan and I know it, but one of a very popular artisan is el Torito Pucará. No, you know, it's a very beautiful handicraft. Usually it's small and have a lot of meaning for us in our rural towns. It's a great well. But the issue is that if you want to buy a Torito Pucará, there's possibility that you will buy a Chinese Torito Pucará. Because a very creative Chinese people find that the Torito Pucará is a very well product that is very, I mean, everyone is buying one of that. So they create models of Torito Pucará. And please, it's not the Chinese sell the Torito Pucará. It's this Chinese business sell the hundreds of entrepreneurs the Torito Pucará in order that they sell them. Because there is, I mean, it's not handicraft. That's the main issue, but it's very cheap. So in a way, at this moment, we have some real Peruvian entrepreneurs selling Chinese Torito Pucarás. I mean, it's not the Chinese people are selling, it's Peruvian people selling. So in a way, these entrepreneurs know that. So the idea is I can compete with that. I mean, compete at that price level, no? So they want to compete in design, they want to compete in the materials, they want to compete on that. So in a way, yes, there's needs of technology in that area. Where you can have some, for example, the ovens in order to heat the ceramic. There's technology there. There's technology in the design. There's technology in how this or that materials for the colors, for example. So that, I mean, nobody's doing that. I mean, some entrepreneurs know that, but they don't know how to do it. And they know the importance of that. So how we help them in order to achieve some next level of differentiation using technology, for example. So that's a very important thing. No? And the other is, yes, we all want to have Peruvian handicraft around the world, but the problem is, the problem with escalation is, you know, you can have handicraft escalation. I mean, the only way is you have a lot of entrepreneurs, a lot of artisans doing that. And that's way they can handle that with a large amount of pedidos, how say pedidos, orders. With a large amount of orders, they manage to have networking in order to present something, but depends on the artisan in that case. For example, in the north, we have these hats, you know, for paquilla, creo que es for this, if it was a straw. No? There's a very, 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 very good hat. So we can have a lot of doing that with a lot of, and that's great, a lot of women doing that, entrepreneurs, woman handicraft entrepreneurship, doing that, and they can have 1,000 hats. But the issue of networking and working collaboration is not so well known and managed. No, there's a lot of Chinese. No, there's no, it's not a lot of Chinese. There's a lot of stealing designs between them.
Because I know a design, and design is selling, everybody begin to copy my own design of that product. So in a way, trying trust and confidence are very low resources in this sector. So if you want to collaborate with others, we have to have some way of managing the collaboration in order that everybody has to win and not just one of them. No? So it's a very difficult going to escalation. I think that is another topic that we have to opportunity to handle in the next investigation, maybe. I don't know. But the issue is that the escalation, I mean, I don't see escalation at the actual situation of the sector. This is almost impossible. But there's a way, yes, like using technology. If you can work with them, you can handle with them, there's a possibility, yes. Una pregunta final, porque en verdad el tema es súper interesante, nos podríamos quedar acá, pero hay un programa, porque este es el encuentro de toda la investigación a nivel de la universidad, entonces, pero la pregunta final es, bueno, ¿qué es lo que están considerando como exportadores? ¿A quiénes, no? ¿Se ha tomado en cuenta el valor exportado o si es que hay una exportación constante o basta con que hayan exportado una sola vez? Y luego también si es que hay diferencias entre el artesano de mates burilados de Huancayo con uno de otra región, por ejemplo, ¿no? De Cusco. O este es un valor diferencial que favorece la exportación. Bueno, en el caso de se me fue la pregunta. En el caso de exportadores, ¿no? Se está considerando a todos, ¿no? O sea, en el estudio hemos considerado personas que por lo menos han tenido un primer contacto para exportar, ¿no? En varios casos se ha visto que han tenido la oportunidad de exportar, algunos han visto muchos requisitos a tener que cumplir para exportar, ¿no? Y lo han dejado de lado y se han dedicado ya al mercado nacional. Sin embargo, otros han visto que sí han podido cumplir con los requisitos y han visto la oportunidad y todavía están en contacto, ¿no? Y con eso están creciendo. Principalmente son personas del extranjero que vienen a ver los productos, los contactan, ven cómo se llama el producto, el diseño, que sí diferencia mucho. Por ejemplo, un producto de Huancayo o un producto de Cusco, por más que sea el mismo producto, ¿no? Cómo se llama la identidad de la zona hace la diferencia del producto, la flor que va a utilizar, la semilla que va a utilizar, el diseño que va a colocar, ¿no? Que identifica a uno a otro, ¿no? Pero sí se ve la oportunidad que tienen, ¿no? Y cumpliendo con los requisitos, porque por eso es muy importante, ¿no? Seguir los lineamientos y los estándares de calidad y las regulaciones respectivas para poder presentar un producto de calidad y utilizar materia prima de calidad, ¿no? O sea, no cualquier materia prima, sino como nosotros que incentivamos mucho lo que es el uso de la alpaca, la vicuña para textiles, ¿no? En lo que son las artesanías, la cerámica, la piedra de Aguamanga, los retablos agacuchanos, la paja de toquilla, ¿no? Que es del norte y todo, o sea, estos productos de calidad y que identifican la zona y cumplen con los requisitos y son apreciados por el extranjero, ¿no? Sí llegan a ser exportados. Además, se han dado muchas circunstancias en las cuales hay muchos peruanos que están viviendo en el extranjero, no por migración que se ha dado o por distintas circunstancias, ¿no? Entonces, estos peruanos también van teniendo sus familias y van apreciando la identidad nuestra, entonces nos visitan y así es como se va haciendo el networking, los contactos y bueno, siempre cuando uno está en el extranjero, no sé si alguien más ha tenido la oportunidad de emigrar, se extraña mucho al país, ¿no? Lo que te identifica con el país, ¿no? Y si ya decides radicar en el extranjero, pues tener un pedacito de tu país dentro de tu vivienda, de verdad que te hace tu conexión, ¿no? Y se lleva lo que es el karma y la imagen del país. Sí, sobre las formas de exportación, nosotros hemos considerado tres formas de exportación, ¿no? O sea, la primera es que el emprendedor artesanal ya se ha ido afuera, ha llevado sus productos y ha vendido afuera él directamente, usualmente en una feria o en invitaciones que le hacen. Entonces el señor se fue afuera y vendió afuera. O la señora se fue afuera y vendió afuera. La otra es que vendes a través de una página web y vendes a clientes extranjeros de afuera, ¿no? Entonces hay una venta directa de parte de ellos. Y la otra es a través de un intermediario, ¿no? El intermediario puede ser una empresa, porque hay empresas en el Perú, dos o tres, que intermedian la venta de artesanías al extranjero, o a partir de una persona que tiene cierto expertise, que viene, hace un pedido, compra, y las personas le envían el pedido, ya sea a él, o sea, no tiene que ser peruano, pero
Hay peruanos que son intermediarios, ¿no? Que hacen grandes pedidos y que van recopilando y finalmente ellos son los que lo venden afuera, pero finalmente el producto se está vendiendo afuera a través de un tercero, ¿no? Esas son las tres principales formas de exportación. Y la pregunta es, o sea, digamos, ¿qué tanto eso se mantiene o no se mantiene? La verdad depende del propio emprendedor. O sea, el emprendedor ha visto cuáles de las tres le funcionan mejor. Hay algunos que no trabajan con internet. Hay unos que trabajan solo con intermediarios, que vienen 3 o 4 o 5 veces al año, hacen sus pedidos y se llevan los pedidos. Y otros que en su experiencia exportadora han salido afuera y han llevado sus productos, ¿no? Eso puede haber ocurrido una vez, puede haber ocurrido 10 veces, pero el punto es que ha tenido la experiencia, ¿no? La idea final es el concepto de la experiencia de la exportación. Y ese es el concepto de la cual el emprendedor artesanal narra la historia de eso. Entonces, esa experiencia puede haber sido muy intensa, o puede haber sido media, o puede ser que pasó y ya no está pasando. Ese es un poco ¿Perdón? Claro, puede ser truncado. Hay exportadores que ya no están exportando porque X razones, ¿no? Pero tuvieron la exportación y lo que ya no quieren o ya no pueden seguir exportando, ¿no? Bueno, muchas gracias, Berlan, Jorge, Inés, por esta excelente conversación. Y al Vicerrectorado de Investigación por este espacio que nos da para compartir nuestras investigaciones y poder conversar con nuestros colegas. Y ahora también les vamos a pedir si pueden tomarse una fotito con nosotros, por favor.